Hoy vamos a tratar un tema muy hermoso que sé que a todos nos llega al corazón y es nuestro niño interior. Sabemos que sentir, vivir, experimentar los sentimientos de nuestro niño interior es lo que hace también que nosotros como adultos nos sintamos plenos, nos sintamos felices. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos que ese niño está conectado a nuestra parte adulta? O más bien, si ese niño no se siente conectado con nuestra parte adulta, entonces es ese momento, esa experiencia que tenemos en nuestro vivir, cuando nos sentimos solos, sentimos experiencias de abandono, sentimos mucho miedo, sentimos como que algo nos falta en la vida, como que a veces no podemos fluir con naturalidad, como que sentimos mucha carga, mucho peso y sobre todo un contexto de carencia, un contexto de desasosiego. Por eso es tan importante reconocer que ese niñito, como yo siempre se los he dicho, ese niñito siempre vive en nuestro interior, no se ha ido, espera que nosotros los contactemos, que nosotros podamos escucharlo, que nosotros podamos abrazarlo y que nosotros sobre todo lo podamos llevar a una comprensión total. Entonces, frente a todo este contexto, quiero decirles que nosotros dividimos, dijéramos, nuestro ser básicamente en esa parte adulta y esa parte que es el niño. Está ese niño sano. El niño sano, la parte sana, el niño sano, que es ese que no le importa el qué dirán, ese niño que no está expuesto, no está sujeto al criterio del otro, que tiene su autenticidad total, que se siente libre, que se siente conectado, que se ama infinitamente, que no está esperando a la aprobación constante, sino por el contrario vive su día a día conectado con su interior. Es ese momento cuando nos sentimos niños, ¿no? Pero también está esa otra parte que es nuestro niño interno que está herido, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que de niños fuimos expuestos de acuerdo a la relación que tuvimos con nuestros padres a cantidad de críticas, de abandonos, ¿sí? Si yo no viví con padre, no viví con madre, o por el contrario, un padre que estuvo todo el día trabajando, llegaba de noche, no escuchaba mis intereses, entonces yo esperaba como niño a ver si de pronto llegaba a mostrarle ese dibujo que yo había hecho, esa cartica que le había dibujado, esa receta que de pronto yo le había cocinado y resulta que no apareció, si aparecía me decía, no mira estoy muy cansado, mañana me lo muestras porque voy a acostarme, o se ponía a ver televisión, se desconectaba de mí, entonces en ese momento yo sentía un dolor profundo, el niño de niña sentía ese dolor profundo porque sentía que no estaba siendo atendido, sentía que no estaba siendo amado. Entonces en ese momento ustedes saben que son muchas las heridas que nosotros tenemos en nuestra niñez, entonces heridas de abandono, cuando me sentí solo, cuando me criticaban, ¿no? Porque no hacía las cosas bien, sobre todo el contexto del sistema escolar, la parte escolar, ¿no? Que es lo que marca tanto y ha marcado tanto al alma de todos nosotros, siempre queriendo agradar a ese padre que quería que todo fuera perfecto o esa madre que quería que todo fuera perfecto, las notas, que fuésemos los mejores estudiantes, las letras perfectas, los cuadernos totalmente ordenados. Entonces quedaba grabado que yo realmente iba a sentir amado, me iba a sentir comprendido si estaba complaciendo a ese padre con respecto a ese paradigma, esa idea que él tenía, porque recuerden que ellos también, nuestros padres también tienen sus niños heridos y nos están educando, nos educaron también como también nosotros educamos de acuerdo a esas memorias. Entonces, claro, el día que yo fallé, que saqué una mala nota, que de pronto se me manchó el cuaderno, entonces yo tenía mucho miedo porque sentía que mi padre me iba a regañar, que mi madre me iba a regañar, que no me iba a aceptar que yo me equivocara, que no iba a aceptar que yo sacara una mala nota, que no iba a aceptar que de pronto yo ese día quería jugar a cambio de estudiar. Entonces, lógico, crezco con esa herida y voy a mostrarla, voy a trascenderla, voy a proyectarla en mi adultez, ¿cierto? Quizás
Ustedes ya saben que lo que yo genero en colegio de niño, en toda esa parte escolar, se va a extrapolar ya en la adultez, en el contexto laboral, ¿no? En el contexto de trabajo. Entonces tengo miedo, soy la persona que todo el día estoy trabajando, que no me doy tiempo para mí mismo, que me levanto temprano, son 10, 11 de la noche, continúo trabajando, todo tiene que ser perfecto, porque es esa parte de mi infancia, esa niñita, ese niñito herido que tiene mucho miedo, que si no complace a jefe, entonces lo que él está pensando interiormente es que no está complaciendo a padre. Entonces, por eso es que me sobreexijo y me castigo cuando me equivoco, me castigo cuando fallo, y eso hace que de pronto en mi ser se vuelva un entorno lleno de ansiedad. Por eso lo que yo les he dicho, los contextos de salud mental tienen que ver con esa parte interior, con esas creencias limitantes, con ese niñito herido que está a la expensa de la aprobación, de la complacencia del otro. Así igualmente cuando me criticaban porque yo no hacía cualquier cosa, cuando me criticaban porque yo, por decir algo, no hacía bien el oficio, cuando me criticaban porque yo no cuidaba bien a mi hermano o no era lo suficiente buena para ejecutar lo que ellos me exigían que yo tenía que ejecutar. Entonces todo eso fue llenando mi inconsciente, que ustedes ya saben que son el 95% de todo ese actuar que nosotros ya tenemos de adulto. Entonces fue llenando toda esa almita y queriendo que cada vez, sintiéndome yo de niño con un dolor muy, muy profundo, sintiendo que no estaba siendo comprendido, que no estaba siendo complacida y sintiendo que definitivamente algo me faltaba para ser feliz, algo me faltaba para complementarme como ser humano. Realmente, entonces, por eso la importancia de sanar nuestro niño interior. Por eso es que aquí en Pedagogía Sana, muchas veces cuando llegan ustedes reconocen y me dicen, muchas veces, mire, he leído muchos libros, he practicado cantidad de cursos, he hecho cantidad de experiencias de sanación, pero no lo logro. Me sigo sintiendo vacío, me sigo sintiendo solo, me sigo sintiendo desconectado, sigo sintiendo amenazas, sigo sintiendo mucho miedo. ¿Qué es? Simplemente yo les digo, porque no te has contactado con tu niño, porque realmente no has hecho un proceso interno bien, bien profundo de sanación, porque realmente no has escuchado a ese niño, porque realmente ese niñito se siente todavía abandonado, ese niñito está desconectado con tu parte adulta, y mientras tú no lo cobijes, mientras tú no hagas que él se sienta protegido, amado, mimado, entonces esa parte adulta no va a estar bien. ¿Por qué? Porque ese niñito eres tú. Ese niñito eres tú en ese contexto adulto y está determinando toda esa situación que él está esperando. Él está esperando que nosotros como adultos le digamos, ven mi amor, ya estás conmigo, perdóname si yo te tuve olvidado por mucho tiempo, 20, 30, 40, 50 años, no importa, siempre se puede sanar, siempre, 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 y ustedes saben y lo han constatado, no importa qué edad tengamos, siempre podemos conciliarnos, es tan fácil. Recuerden que es la mente, esa mentecita programada que nos hace sentir que las cosas son difíciles, que nos hacen sentir que verdaderamente tengo que hacer un sobreesfuerzo grandísimo, pero observen cómo el niño sano ve las cosas totalmente sencillas. Observen cómo el niño sano ve las cosas desde la humildad, desde la sencillez, desde la tranquilidad, desde el contexto fácil. Entonces, él es el que nos está mostrando y el que está jalando al niño herido y le dice, mira, tranquilo, que las cosas pueden ser mucho más fácil. Las cosas verdaderamente son hermosas y la vida es hermosa. Entonces, por eso es importante que mientras yo sienta y tenga conciencia que ese niñito está abandonado, entonces todo
ese contexto de amenaza, de culpa, de crítica, de dolor, lo voy a proyectar afuera en todas mis relaciones, ¿no? En las relaciones con mis hijos, en las relaciones con mi pareja, en las relaciones en el trabajo, en las relaciones con mis amigos, relaciones con mi familia, porque recuerden que simplemente lo hago desde mi acto inconsciente. Es el niñito que está respondiendo a todo ese contexto de miedo. Es el niñito que está respondiendo a esa situación porque él siente que si no hace eso que de niño hizo, entonces, pues, va a sentirse desprotegido. Por eso es que en el momento en el que yo lo llevo a la comprensión y le digo, mira, mi amor, ya estás conmigo en este presente, tú ya no estás en ese pasado. A partir de este momento yo te voy a proteger, a partir de este momento yo te voy a escuchar, a partir de este momento yo te voy a complacer, a partir de este momento nunca más te vas a sentir abandonado, y nos conectamos con ese niño y él siente que verdaderamente es escuchado y no es traicionado, porque muchas veces recuerden que nos podemos conectar, pero si yo le hablo muy amorosamente hoy y mañana, pasado mañana lo olvido, pues él otra vez se va a sentir traicionado. Entonces, por eso es importante que yo reconozca, que yo sienta que verdaderamente ese niño necesita de mí, de esta parte adulta, porque él no tiene a quien más recurrir. Entonces es importante que yo sienta ese contexto y que ese niñito sienta que está verdaderamente conectado con esa parte adulta. Entonces, en el momento en que yo le doy esa protección, en el momento en que él se siente totalmente comprendido, es cuando esa parte adulta se va a conciliar con esa parte infantil y es cuando verdaderamente podemos lograr la sanación. Muchas veces negamos, lógico, nuestras condiciones por miedo. Negamos que sentimos la tristeza, negamos nuestras emociones, las reprimimos. Ustedes saben que llegamos con tal contexto de represión total, sintiendo que si reprimimos y no sacamos, entonces vamos a mostrar ese contexto de perfección, que es lo que el niño sentía. Si yo reprimo y me muestro perfecto con la máscara que mi padre o mi madre me transmitió, que yo tenía que tener esa máscara de perfección o esa máscara de excesiva complacencia. Si de niña, por decir algo, o de niño fui un niño que fui totalmente complaciente, muy sumiso, me exigían mucha perfección, me exigían atender a padre, a madre, me exigían cantidad de cosas que de niño yo no comprendía, pero sabía que si no las hacía sentía mucho miedo, porque si no arreglaba los cuartos suficientemente bien, si no escuchaba a esa madre depresiva y no complacía a esa madre para que ella no se entristeciera, entonces yo iba a sentir esa amenaza, iba a sentir que ella no me iba a aceptar, iba a sentir que me iba a quitar ese cariño. Entonces, lógico, de adulto, no sé que yo estoy cargando a mi niño, que estoy cargando a mi niña, y entonces sigo siendo una persona supremamente complaciente, salvadora, sumisa en relaciones de pareja, de trabajo. Mira, que quédate hasta las 8 de la noche de hora extra. Bueno, listo, porque si no complazco tengo miedo de no ser aceptado, tengo miedo de no ser comprendida, tengo miedo de no ser amado. Entonces voy a ser, por decir alguna madre, supremamente sobreprotectora, permisiva, porque siento que si yo no complazco, entonces simplemente el cariño se me va a quitar, voy a perder el cariño de ese hijo. Pero realmente es la niñita que siente que va a perder el cariño de padre o de madre. Entonces, por eso la importancia de conectarnos con nuestra grandiosidad, de conectarnos con él, de liberarle todos los miedos, de permitirle que él pueda expresar sus sentimientos, de permitirle que pueda expresar sus emociones, porque muchas veces recuerden que como reprimimos tantas cosas de niños, sí, porque teníamos que ser tan perfectos en las cosas, entonces reprimimos, y ya luego, estando ya adultos, sentimos que de repente nos entristecemos en cualquier momento, o sentimos como que yo tengo un deseo de llorar,
de llorar. En estos días una mamita me decía, Martica, estaba así cuando me dieron unas ganas de llorar y lloré como media hora porque son las emociones enquistadas, ¿no? Son emociones, tenemos cantidad de emociones enquistadas que simplemente ya en la adultez puede haber alguna reestimulación, lo que sea. Por eso es importante reconocer y ser consciente de que afuera no hay condiciones amenazantes, sino son maestros que nos vienen a enseñar todo eso que yo en mi inconsciente debo sanar. Y qué lógico que si yo de niño no pude poner límites, entonces pongo límites con asertividad desde el amor y sigo evolucionando y trascendiendo en el amor. Porque la vida, recuerden que consiste en eso, ¿no? La vida es magia y la vida nos lleva a que pasemos de ese contexto de miedo a ese contexto de amor. Entonces, en la medida en que el niño sienta que se siente comprendido, que se siente amado, que se siente escuchado, que siente que ahí está el adulto ahí para protegerlo, que ya no lo siente, ya no está abandonado y que realmente le está observando todo su contexto hermoso, lindo, de grandiosidad, que lo hace sentir merecedor. Entonces, en ese momento es cuando el adulto ya no necesita la codependencia. Es cuando soltamos todos los apegos, soltamos las codependencias, porque de acuerdo a las necesidades que no fueron satisfechas de niños, entonces esa necesidad luego yo la voy a buscar más adelante cuando yo sea adulto, ¿no? Por eso es que se dice que el mayor viaje es el que hacemos ¿a dónde? A nuestro interior, ¿cierto? Ese es el mayor viaje. Podré conquistar el mundo, podré conquistar lo que sea, pero si no me conquisto a mí mismo, no he conquistado nada. Por eso es importante reconocernos, sentir que cada vez que yo estoy supliendo esas necesidades con mi amor propio, con mi autoestima, con mi contexto de conexión con mi niño, él va a sentir que por fin está siendo amado y no tiene que estar mendigando. Que eres hermoso, suelta, suelta y confía, suelta y confía. Por eso ese suelta y confío siempre tiene que estar en nuestro interior, ese suelta y confía. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo confío a ese Dios, a ese universo, como ustedes lo quieran llamar, recuerden que es una energía mucho más potente que está atendiendo absolutamente todo nuestro ser, porque nosotros somos una extensión de Él, somos poder, somos divinidad, somos magia, somos alegría, somos simplemente esa conexión bellísima y nos hemos olvidado de esa conexión de verdaderamente quiénes somos. ¿Por qué? Por todas esas creencias limitantes, por todos los prejuicios, por todos los miedos instaurados en nuestra niñez. Entonces, en la medida en que yo adapte todo ese contexto de amor a mi ser, en la medida que ese niño sienta que está ahí para ser escuchado, yo tengo también que respetarlo muchísimo. Por eso es que muchas veces ustedes llegan y me dicen, Martica, tengo mucha ansiedad, y observen que esa ansiedad se basa en todo ese contexto del niño herido. ¿Sí ves? ¿Cuándo siento ansiedad? Cuando no hago las cosas perfectas, cuando siento que voy a fallar como padre o como madre, cuando siento que voy a fallar como profesional, cuando voy a hacer algo y siento que no lo estoy haciendo bien. Siempre, siempre, siempre tenemos que ejecutar nuestros contextos y nuestras condiciones desde la parte del niño. Mientras nosotros estemos ejecutando todo ese contexto desde esa parte adulta que no comprende al niño, pues el niño siempre se va a sentir así. Siempre. ¿Y eso con quién lo vamos a extrapolar? Con nuestros hijos, porque yo voy a proyectar todo ese dolor, voy a proyectar todo ese miedo con nuestros hijos. Por eso es que nuestros niños, nuestros hijitos son nuestros grandes maestros. Ellos nos están mostrando esos miedos inconscientes, esas partecitas no sanadas, están ahí en nuestros hijos. ¿Listo? En ese espejo. Cuando hablamos del espejo, recuerden, en ese espejo, en la pareja, en las relaciones,
están ahí afuera. Entonces, en la medida en que yo tome eso de afuera y digo, wow, no es él, espérate, ¿qué parte de mí tú me estás mostrando? Y yo la integro y yo la hago consciente y yo le digo a mi niño, ya sé, mi amor, ya sé qué es lo que tú tienes miedo, mi vida, ya sé en qué es. Tienes miedo a no ser reconocido en este momento, tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo a ser comparado, tienes miedo a no complacer, tienes miedo, ya sé, mi vida, y lo consiento, le digo, lo tranquilizo y cambio esa creencia, hago que él cambie esa creencia, entonces ya luego voy a ver a mi hijo de otra forma. Entonces, por eso es importante conectarnos, magia, conectarnos siempre con nuestro niño, hablarle siempre a nuestro niño, en la medida en que él se sienta escuchado, sienta que puede expresar sus sentimientos, que si yo siento dolor, siento tristeza en este momento, entonces la voy a reprimir para sentirme la niña perfecta. No, lo saco, lo expreso, lo lloro, lo libero, no pasa nada, no hay culpa de nada, absolutamente nada, nadie es culpable de nada. Todo fue hecho y manifestado desde un contexto inconsciente. Nuestros padres también nos criaron desde ese contexto inconsciente. Ahora lo otro es que eso no significa que yo caiga en sumisión, ¿no? Eso significa que, lógico, dentro de esta autoestima, el niño que está esperando que también ponga límites, ¿no? O sea, eso no significa que si yo de niño fui una niña, por decir algo, muy sumisa o un niño muy sumiso, entonces crezco y en ese inconsciente voy a proyectar y voy a relacionarme con una persona controladora que me está mostrando cómo es que yo tengo que aprender y soltar esa sumisión. Entonces, en ese momento yo pongo el límite y si siento, lógico, que la niña se conecta y siente que no es merecedora de esa relación, pues nada, yo pongo un límite corto y continúo en mi trascendencia, en mi amor, porque él tiene que sentirse valorado y sentirse merecedor de relaciones lindas, hermosas, amorosas. ¿Qué quiere decir? Que yo trasciendo en amor, pero en este momento no guardo ese rencor. Sé que es el maestro que la vida me está mostrando para yo poder sanar y trascender. Trascender siempre en amor propio, trascender siempre en autoestima, trascender siempre, pero digo, bueno, ¿qué es lo que me enseñó esta relación? ¿Listo? Ya la tomo, la cojo, lo aprendo y continúo. ¿Listo? No quiere decir que me estanque. Entonces, siempre la liberación parte de nosotros. Por eso es que no podemos seguir pasando la pelota al otro, haciendo responsable al otro. Es que tú eres responsable, es que tú no me hiciste feliz, es que tú no me comprendes, es que tú no me das lo que yo quiero tener, es que tú no me haces una Navidad feliz. No. Soy yo en la medida en que yo me responsabilice conmigo mismo, soy yo en la medida en que yo me concilie con ese niño ya no va a necesitar, cada vez la necesidad se va opacando porque yo le estoy dando ese brillo, esa magia. Entonces siempre es importante hablarle al niño. ¿Cuánto? Todos los días. Mientras ya tú luego lo vas sanando, ya ese niño ya se siente tan seguro, esa niñita, que no importa, pero mientras tú estás en el proceso y tú te sientes inseguro, esa ansiedad, esa depresión, sientes esa necesidad, la que sea, entonces es importante que todos los días se le hable al niño, se le hable a la niña. Ella necesita ser escuchada todos los días, que si se siente triste, mi amor, ¿por qué te sientes triste hoy? Exprésalo, mi vida, yo no te voy a juzgar, que libere, que llore, que exprese, lo podemos expresar con llanto, con palabras, escribiéndolo, no importa, pero es importante expresarlo y hablarle a diario, complacerla, ¿sí? Que si yo de niña quise, por decir algo, tuve algún deseo, a ver qué deseo algunos de niños que no lo cumplen.
unos patines o quise aprender alguna cosa y no lo hice, entonces ahorita de adulto complacerme con esa experiencia, complacerme con ese regalo. Es importante siempre, siempre hacerlo sentir importante, hacerlo sentir merecedor, hacerlo sentir digno, hacerlo sentir acompañado, hacerlo sentir protegido, hacerlo sentir maravilloso y hacerlo sentir que es una representación de Dios, de esa extensión hermosa de ese universo aquí en este plano, porque eso verdaderamente somos. Entonces, en la vida en que yo recupero todo ese poder, recupero todo ese amor propio, recupero toda esa potencia, ¿qué voy a trascender en mis hijos? Amor. Por eso seguridad, autoestima, plenitud. Por eso es que ustedes ven que llegan los niños aquí a Pedagogía Sana y llegan y se observan cambios inmediatos. ¿Por qué? Porque hay amor, se vive en amor. Porque hay esa trascendencia. Hay una energía de amor, hay esa trascendencia hermosa de amor. Y cuando ellos empiezan a conectar con ese poder y empiezan a sentir esa conexión desde el amor, ¿qué hacen sus hijitos? ¿Se les nota el cambio? Se les nota el cambio. Y más si hay un padre o una madre que se da la oportunidad también de sanar, se da la oportunidad también de integrarse con ese niño interior, se da la oportunidad también de trascender en el amor. ¿Listo? Porque recuerda que el eguito, el miedo, el niño por miedo y por amenaza siempre va a buscar excusas, ¿no? Siempre va a buscar excusas si quiere escapar. Siempre quiere escapar. Entonces esa coracita se va aumentando más, se va aumentando más y se va aumentando más. Liberarlo de toda culpa, liberarlo de todo juicio y decirle que no necesita de máscaras para ser aceptado, porque tú lo amas, lo aceptas tal y como es, porque Él en su grandiosidad es maravilloso, porque Él en su grandiosidad es hermoso, porque Él en su grandiosidad es un ser de luz, de amor, potente. Y de esa forma yo puedo ir cada vez liberando todos esos bloqueos inconscientes que tengo y que de alguna forma van a aparecer afuera, ¿listo? Pero la primera comprensión, el primer entendimiento que tengo que tener es yo conmigo y con mi niño. Muy bien, con mi niño. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, vamos a vivir y vamos a sentir la vida como niños. Entonces, disfrutar cada momento, disfrutar el presente, disfrutar así sea una toma de café, sentirme conectada con todo ese contexto, sentir que si yo salgo, voy a un paseo, miro los árboles, escucho los pajaritos y que si cometo una falla o un error, nada, me río de él como un niño, porque eso es lo que él está esperando, complacencia, decirle también los cambios porque él lo requiere. Cada vez que vaya a haber un cambio o yo vaya a hacer algo, se lo consultamos y si él siente miedo, preguntarle y tranquilizarlo y decirle que no pasa nada. Por eso la importancia de escuchar nuestro corazón, porque una cosa es la voz del ego, que es la voz del miedo, ¿sí? Que decido desde la carencia, desde la necesidad, ¿sí? Desde el sufrimiento, desde el miedo, y la voz del alma, ese niño sano, que decide desde el amor, sin necesidad de juicio, de prejuicios, del que dirán, que estoy estudiando una carrera y no me gusta, pues nada, cambio y no me importa el que dirán, porque estoy escuchando la voz de mi alma, voy a conectarme con lo que yo verdaderamente deseo hacer. Entonces, obro en coherencia con mi pensar, sentir y actuar, porque siempre se puede y los únicos que tenemos que darnos la oportunidad somos nosotros mismos, porque los únicos que somos responsables de nuestra felicidad, de nuestra plenitud, de nuestra sanación, ¿quiénes somos? Nosotros.